¿Quién iba a imaginar que uno de los empresarios venezolanos más polémicos terminaría convertido en una pieza clave de la nueva estrategia petrolera de Donald Trump? La información que fue compartida por el portal Bloomberg fue elaborada a partir de conversaciones con socios empresariales, funcionarios y asesores relacionados con Betancourt. Llama mucho la atención el protagonista que ha adquirido Alejandro Betancourt, y coincide con el objetivo de Washington de atraer hasta $100.000 millones en inversiones petroleras hacia Venezuela, un país que, según el mismo Donald Trump, ha llegado a calificar como el estado número 51 de los Estados Unidos. Más de 7 meses después de la captura de Nicolás Maduro y del respaldo estadounidense a la administración encabezada por Delcy Rodríguez, los grandes negocios petroleros todavía enfrentan obstáculos dentro de las negociaciones con PDVSA y el complejo régimen de sanciones. Y además, las grandes empresas están recelosas a invertir en Venezuela ante la falta de garantías plenas y pagos de deudas anteriores. La falta de procesos de licitación competitivos también ha generado cuestionamientos sobre la transparencia de estas operaciones y ha permitido que Alejandro Betancourt gane una influencia considerable dentro del sector energético venezolano. Las licitaciones en Venezuela siempre han sido un tema. La transparencia brilla por su ausencia a todos los niveles, vamos a estar claros. Ya sabes, como siempre, antes de continuar, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Regálame un me gusta, deja tu comentario sobre este tema o sobre cualquier otro tema que quieras que tratemos en el canal y comparte este video para que todos tengan esta información. Pero ¿quién es Alejandro Betancourt? Alejandro Betancourt es un magnate que hizo su fortuna con turbinas eléctricas y posteriormente dio el salto al sector petrolero y ahora estaría ayudando a Washington a identificar oportunidades de inversión en Venezuela. Sí, ese mismo, el mismo empresario que durante años estuvo rodeado de investigaciones y controversias, ahora aparece en una posición privilegiada dentro de la estrategia estadounidense para reactivar la industria petrolera venezolana. Según personas familiarizadas con el tema, Betancourt estaría ayudando a identificar campos petroleros, evaluar problemas operativos y conectar a empresas estadounidenses con actores claves dentro de Venezuela. Donald Trump resaltó nuevamente el potencial petrolero venezolano después de la captura de Nicolás Maduro y sostuvo que las compañías estadounidenses podrían llegar al país para reconstruir la infraestructura, aumentar la producción y contribuir a reducir los precios de la gasolina, sobre todo en Estados Unidos. Para la administración de Donald Trump, una recuperación de la industria venezolana también podría convertirse en un logro político antes de las venideras elecciones legislativas de medio término, donde estará en juego el control del Congreso estadounidense. Y aquí viene uno de los puntos más sorprendentes de toda esta historia. Mientras los gigantes como ExxonMobil y ConocoPhillips continúan siendo cautelosos con Venezuela, Washington estaría apostando por compañías petroleras independientes más pequeñas y dispuestas a asumir mayores riesgos. En los últimos meses ya comenzaron a aparecer acuerdos preliminares con empresas como Lionheart Capital y Pacific Coast Energy Co., conocida como PCS. Pero mientras los grandes contratos todavía enfrentan obstáculos por las negociaciones con PDVSA y las sanciones estadounidenses, la influencia de Betancourt parece crecer cada vez más y esto resulta muy llamativo por su pasado. Betancourt fue uno de los fundadores de Deloitte Associates, empresa que obtuvo contratos millonarios para suministrar equipos eléctricos durante la crisis de apagones en Venezuela. Esto lo dice el portal Bloomberg, durante la crisis de apagones en Venezuela. Pero es que la crisis continúa. Todos los días hay apagones en Venezuela, horas sin luz, 6, 7 y hasta 8 y hasta 10 horas sin luz. Posteriormente, la compañía Deloitte Associates y sus responsables fueron investigados en países como Venezuela, Estados Unidos y España por presuntas irregularidades relacionadas con corrupción y los fondos de PDVSA. Por su parte, Betancourt siempre ha negado todas estas acusaciones y nunca ha sido condenado formalmente por ningún delito. Esto parece sacado de una película política. Un empresario que durante años evitó exponerse públicamente, ahora estaría reuniéndose con altos funcionarios venezolanos y estadounidenses. Incluso mantiene reuniones, encuentros con la presidenta encargada Delcy Rodríguez y con su asesor de política exterior Félix Plasencia. Bueno, ya sabemos, ya hemos visto cómo Donald Trump apoya
ha estado apoyando la gestión de la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Y ahora todo esto causa aún más sorpresa porque, bueno, son personas que han estado rodeadas de polémicas y son quienes están actualmente como que llevando el bastón de mando en nuestro país. Además, según fuentes, Alejandro Betancourt habría organizado una cena en Caracas para una delegación del Congreso estadounidense. El objetivo de esta reunión es facilitar contactos y promover acuerdos en el sector petrolero. La Casa Blanca calificó actualmente la relación entre Washington y Caracas como extraordinaria y aseguró que existe una buena cooperación con Delcy Rodríguez y con sus representantes. La Casa Blanca, sin embargo, no ha respondido directamente a las preguntas sobre el papel específico que estaría desempeñando Alejandro Betancourt dentro de toda la estrategia que tiene con Venezuela. Pero durante años, este empresario que estaba alejado del público, ahora se hace visible y coincide con la aparición de nuevos acuerdos en el sector petrolero y con la influencia de Mauricio Claver Carone en los asuntos relacionados con Venezuela. Claver Carone, cercano al secretario de Estado Marco Rubio, ya sabemos que ha participado activamente en la construcción de la red de personas involucradas en la estrategia estadounidense hacia Venezuela. Entre estas personas, el propio Alejandro Betancourt. Pero hay otro detalle. El mismo Betancourt controla una empresa llamada North American Blue Energy Partners, NABEP, una de las principales compañías privadas productoras de petróleo en Venezuela. La empresa estaría produciendo actualmente alrededor de 200.000 barriles diarios en campos ubicados en el lago de Maracaibo y en la faja petrolífera del Orinoco. Esto convertiría a NABEP en el segundo productor privado del país, solamente detrás de Chevron. Y recientemente una empresa vinculada a Betancourt habría acordado comprar la participación minoritaria que Harry Sargent III mantenía en NABEP. Pero apenas después del intento de la compra de la participación de Harry Sargent III en NABEP, apenas después de esta operación, apareció otro movimiento inesperado. El Departamento del Tesoro estadounidense notificó que había bloqueado los activos de la sociedad holding de Sargent. ¿Casualidad? ¿Reordenamiento del negocio petrolero venezolano? ¿O parte de una estrategia mucho más grande? Lo cierto es que Betancourt parece estar ganando terreno mientras Washington intenta transformar nuevamente a Venezuela en un importante productor petrolero. Pero NABEP no se limita a un solo campo petrolero en Venezuela. Su presencia se concentra principalmente en el estado Zulia, alrededor del lago de Maracaibo, pero también tiene participación y derechos sobre activos en la faja petrolífera del Orinoco. Según información publicada por Transparencia Venezuela en 2024, PDVSA adjudicó directamente a NABEP 4 campos en Zulia: el Bloque 3, Lagunillas Tierra, Bachaquero Tierra y Ceuta 8. Y como bien lo dice, adjudicación directa, no fue licitación. Estos 4 campos petroleros están ubicados en el lago de Maracaibo, una de las regiones petroleras más importantes del país. Pero NABEP también tiene contratos de participación productiva en la faja petrolífera del Orinoco. Y todo esto explica por qué el nombre de Alejandro Betancourt resulta tan interesante en la nueva estrategia petrolera de Washington. Porque estamos hablando de un empresario que no solamente estaría ayudando a identificar oportunidades para inversionistas estadounidenses, sino que ya está posicionado dentro de algunos de los activos petroleros más importantes del país. Betancourt podría estar sentado a ambos lados de la mesa, como empresario petrolero venezolano y al mismo tiempo como una persona con acceso a la estrategia estadounidense para atraer nuevas inversiones al país. Pero mientras muchos observan este panorama desde lejos, Betancourt parece estar ocupando un lugar cada vez más importante en este nuevo escenario. Y si esta estrategia de Estados Unidos termina funcionando, el empresario que durante años operó detrás de escena podría convertirse en uno de los hombres más poderosos del nuevo negocio petrolero venezolano. Y aquí está una gran contradicción. Un empresario venezolano asociado durante años a los llamados bolichicos y rodeado de controversias, aparece ahora como intermediario entre Washington, Caracas y los nuevos inversionistas estadounidenses en Venezuela. Y todos estos movimientos llaman aún más la atención cuando en estos días surgió la noticia sobre la expropiación de los campos petroleros que estaban a cargo de la familia Cisneros en Venezuela.
Alejandro Betancourt, reunido con empresarios venezolanos y estadounidenses, y expropiación de las empresas petroleras de los Cisneros. Llama mucho la atención todo esto. ¿Qué estará pasando? No lo sabemos, pero llama mucho la atención que estos eventos ocurren prácticamente simultáneos. La concesión que se le había dado a la familia Cisneros desde el 2022 hasta el 2042 fue expropiada el día de ayer por la misma Delcy Rodríguez, que fue quien se las adjudicó en el 2022. Y todo esto sucede como parte del reordenamiento del sector petrolero venezolano. Y bueno, una vez más, la información suministrada por el gobierno carece de total credibilidad, porque en días anteriores se anunció la liberación de 131 presos políticos, lo cual celebramos en su momento. Pero el Foro Penal ha desmentido esta cifra y dice que hasta los momentos solo se han contabilizado 78 liberaciones de presos políticos. No son los 131 que había informado el gobierno anteriormente, la semana pasada. Son 78 presos políticos apenas los que se han liberado y aún quedan muchos más. Pedimos por la liberación de todos los presos políticos y algunos de los liberados en estos días quedan bajo régimen de presentación. No tienen libertad plena. Pedimos por la libertad plena de todos los presos políticos, porque pensar distinto no es un delito. Protestar no es motivo para ir a la cárcel y mucho menos para ser liberado bajo un régimen de presentación, con condiciones. Todas estas personas deben tener la libertad plena. Y en medio de todo este reordenamiento del sector petrolero venezolano, una nueva empresa obtiene licencia de Estados Unidos para reanudar sus operaciones en Venezuela. Esta empresa es la Oil and Natural Gas Corporation, petrolera de la India. Esta empresa obtuvo una licencia de la OFAC del Tesoro de Estados Unidos para reanudar sus operaciones completas en Venezuela, después de haber estado por años limitada para seguir sus actividades en Venezuela debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Esto abre la puerta a expandir su producción petrolera en Venezuela, firmar nuevos acuerdos y potencialmente asumir la operatoria de proyectos que hoy están en manos de PDVSA. Según información que pudimos recabar, los activos que posee esta empresa india en Venezuela son el 40% del proyecto San Cristóbal y el 11% del proyecto Bloque Carabobo 1. La licencia otorgada por la OFAC también podría permitirle recuperar más de $500 millones en dividendos pendientes de sus inversiones. El representante de esta empresa india, Anupam Agarwal, señaló que la nueva ley de hidrocarburos de Venezuela ofrece incentivos fiscales que podrían atraer más inversión. Esta empresa india está muy interesada en los campos petroleros venezolanos, donde su experiencia en el oeste de la India podría ser útil en este país, y esto se enmarca en el esfuerzo de la India por diversificar sus fuentes de energía en el exterior en medio de la incertidumbre geopolítica. Recordemos que India es miembro fundador de los llamados BRICS, donde comparte con países como China, Rusia, Sudáfrica. Por esto el interés de Estados Unidos de restarle peso a este movimiento, a los BRICS, a través de India. El ingreso de esta empresa al sector petrolero venezolano forma parte del reordenamiento de la arquitectura post-Maduro. India entra en conversaciones con Venezuela y refuerza el patrón de que el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, está usando la flexibilización de sanciones como una palanca para atraer capital de múltiples bloques geopolíticos, no solo de Estados Unidos. La empresa india ONGC citó como incentivo para reanudar sus operaciones en Venezuela que el nuevo escenario político liderado por la presidenta interina Delcy Rodríguez viene acompañado de reformas legales que reducen el control estatal y alivian la carga fiscal para atraer la inversión extranjera en el país. Y en otro punto tenemos, citando frases que usé en videos anteriores, como por ejemplo, así como decía mi abuelita, debemos hasta el modo de caminar. Bueno, en Venezuela debemos hasta el modo de caminar y más, porque ahora la deuda de Venezuela sigue creciendo, justo cuando intenta sentarse a negociar sus enormes pasivos. Ahora aparece un nuevo problema sobre la mesa. Un tribunal arbitral ordenó a Venezuela pagar más de $1.500 millones a Liberty Mutual
una de las grandes aseguradoras estadounidenses. El laudo, emitido bajo las reglas de arbitraje de Naciones Unidas, concluyó que Venezuela violó sus obligaciones al imponer restricciones que afectaron la transferencia de fondos de la empresa. Pero aquí está lo realmente importante. Este dinero no es simplemente una nueva deuda comercial. Es otro reclamo que tendrá que ser tomado en cuenta si Venezuela pretende construir un acuerdo integral con sus acreedores, renegociar la deuda. Liberty Mutual confirmó que el laudo asciende exactamente a 1.570 millones de dólares y aclaró que todavía existen varios pasos legales antes de intentar cobrar. Y esto ocurre en un momento especialmente delicado. Venezuela intenta reorganizar una montaña de obligaciones acumuladas durante años. Bonos soberanos, deuda de PDVSA, sentencias internacionales, reclamos de empresas expropiadas y otros pasivos que siguen apareciendo. Éramos muchos y parió la abuela. Por eso cada nuevo laudo cambia las cuentas de la negociación. Porque cuando se habla de reestructurar la deuda venezolana, la pregunta no es solamente cuánto debe Venezuela hoy. La verdadera pregunta es ¿cuánto terminará debiendo cuando todos los acreedores hayan presentado sus reclamaciones? El caso de Liberty Mutual demuestra que la cifra todavía puede seguir creciendo. Para Caracas, esto significa que cualquier eventual acuerdo de reestructuración tendrá que definir no solamente qué ocurre con los acreedores tradicionales, sino también cómo se enfrentan los nuevos laudos arbitrales que continúan apareciendo. Y aquí está la parte más interesante. Si Venezuela quiere volver a los mercados internacionales, atraer inversión extranjera y recuperar credibilidad financiera, tendrá que demostrar que puede resolver estas obligaciones. De lo contrario, lamentablemente, queda out. El problema es que mientras más pasivos aparecen, más difícil será repartir los recursos disponibles entre todos los acreedores. En otras palabras, Venezuela está intentando renegociar su deuda, pero la deuda todavía no ha terminado de crecer. Aún no se termina por saber cuánto es el monto exacto de la deuda. Esta no para de crecer. Y el laudo de Liberty Mutual acaba de agregar otros 1.570 millones de dólares a una cuenta que todavía está lejos de estar cerrada. El Financial Times reportó recientemente que Venezuela se prepara para reconocer una deuda de nada más y nada menos que de 240.000 millones de dólares, muy por encima de las estimaciones previas que estaban entre 150.000 y 200.000 millones de dólares. Y ahora, por si fuera poco, tenemos el laudo de Liberty Mutual, que acaba de agregar otros 1.570 millones de dólares a la deuda venezolana. El tamaño de la deuda adquiere aquí otra dimensión al compararlo con el tamaño de la economía venezolana. El Producto Interno Bruto de Venezuela se estima en 111.300 millones de dólares para este año 2026 y la deuda es muchísimo más que eso, el doble y más que eso. Y es que la deuda de Venezuela no para de crecer. Cada vez mientras más buscamos, más encontramos, como dicen. El que busca encuentra. Mientras más buscamos, más encontramos. Y aquí tenemos otra deuda. Y después de todo este análisis que hemos hecho, como siempre, la opinión más importante es la tuya. Déjame en los comentarios qué opinas sobre todos estos temas que hemos tratado en este video. El tema Alejandro Betancur como pieza clave de la nueva estrategia petrolera de Estados Unidos, la liberación de presos políticos y el crecimiento de la deuda de Venezuela ante la aparición de este nuevo acreedor. Déjame tu opinión en los comentarios.